Ok, vamos a empezar entonces con nuestro estudio, hermanos. Vamos a orar un momento para pedir la dirección del Señor. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra que contiene, Señor, las verdades más gloriosas que necesitamos conocer, conocerte a ti, conocer tu obra, tu plan perfecto y tu propósito eterno, Señor. Oramos que tú nos guíes, nos conduzcas por medio de tu Espíritu en esta hora y que podamos sacar el mejor provecho al estudio de este día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir nuevamente a Lucas capítulo 1, versículos 67 al 79. Lucas capítulo 1, versículos 67 al 79. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hay ciertas cosas que podemos aprender de Zacarías aquí en cuanto a su actitud, su reacción respecto de la obra de Dios, cómo él en primer lugar tuvo la disposición de corazón de una persona que conoce al Señor, que es una persona devota, que tiene un entendimiento y comprensión de quién es el Señor y su plan perfecto, para poder ver con claridad que el nacimiento de su hijo no era un fin en sí mismo, sino que era un eslabón más en la manifestación de la llegada del Mesías, es decir, de la manifestación del Mesías a Israel. Él era uno de los tantos que esperaba precisamente ese momento, y durante muchos años Israel, los más devotos, los que realmente tenían una comprensión correcta y una fe correcta en el Dios verdadero, esperaban el momento en que el Mesías llegara. De tal manera que cuando el niño nace, como bien sabemos, en los versículos anteriores, versículos 57 al 66, y que posterior a que el Señor le devuelve el habla, que estuvo alrededor de 9 meses, recuerden, sin poder hablar, él prorrumpe en una explosión de adoración, de alabanza, de gratitud al Señor. Ese es el sentido de lo que él hace. Pero esta alabanza, esta gratitud al Señor es expresada también con un conocimiento extraordinario de los textos del Antiguo Testamento y de los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel y cómo los iba a cumplir cabalmente en una forma preciosa en la persona del Mesías. No necesariamente todo el cumplimiento venía en ese momento en que se manifestara el Mesías, sino que posteriormente también en términos nacionales trataría con Israel de una manera especial desde el punto de vista de las promesas que Dios había hecho al pueblo en particular. Y por eso él hace alusión, primero recuerdan al pacto que hizo con David. No hace alusión directa al pacto, la palabra pacto no aparece literalmente allí, pero sí dice que nos levantó, versículo 69, un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y ahí obviamente en su mente con toda certeza estaba la promesa que Dios había hecho a David, que se registra ahí en 2 Samuel capítulo 7 y en 1 de Crónicas capítulo 17. Especialmente en los versos 12 al 17 de 2 de Samuel, ahí tenemos lo que se conoce como el pacto davídico, es decir, el compromiso que Dios hace con David, que le iba a levantar a alguien de su descendencia para que un día pudiese tener el trono de David y pudiese reinar para siempre. Esta es la cualidad distintiva
Vamos a leer los versículos 12 al 17 del 2 de Samuel capítulo 7. Y cuando tus días sean cumplidos, ahí está hablando Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Noten cómo la profecía tiene un doble cumplimiento. El primer cumplimiento tiene que ver con Salomón directamente. Él edificará casa a mi nombre. ¿Quién es el que iba a hacer eso? Obviamente Salomón. Ahora, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y ahí no está hablando de Salomón, porque dice yo afirmaré para siempre el trono de su reino, pero Salomón era una persona mortal, de tal manera que nunca podíamos pensar, ¿cierto?, esperar que reinara para siempre en el trono de Israel. De hecho, fueron 40 años los que Salomón estuvo como rey de Israel. Versículo 14, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, y aquí está la motivación de Dios, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Es decir, voy a perdonarlo una y otra vez. Mi misericordia estará sobre él. Versículo 16. Y la extensión, digamos en cuanto a tiempo, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y tu trono será estable eternamente. Obviamente está hablando de otra persona, de un descendiente de David, un descendiente particular, específico, que iba a tener características como las del Señor Jesucristo. ¿Por qué citamos este texto? Porque obviamente cuando Zacarías hace alusión en su cántico de adoración, de gratitud, de alabanza al Señor, por lo que estaba aconteciendo por el nacimiento de Juan, él está pensando en que el nacimiento de Juan era el preludio o la anticipación inmediata de la aparición y la manifestación del Mesías. Porque se sabía, se entendían todos los judíos que eran más o menos estudiosos del Antiguo Testamento, sabían que un descendiente de David iba a ser el Mesías. Y eso es precisamente lo que aquí está diciendo. Si vamos más atrás incluso en la historia, nos damos cuenta que un descendiente de Judá, de la tribu de Judá, iba a ser el Mesías. Pero más adelante esto se circunscribe a una familia, la familia específica de David, que era un descendiente de la tribu de Judá. Entonces, esta frase, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, hace alusión entonces teológicamente al pacto davídico que se conoce normalmente en teología y que tiene que ver con el compromiso que Dios hace de darle a David un descendiente de él que iba a reinar, a gobernar para siempre. Y eso es lo que el ángel también le había prometido en el capítulo 1, versículos 31 al 33 del mismo capítulo, del mismo Lucas. De tal forma entonces que tenemos aquí una alusión al pacto davídico. Ahora, lo que llama la atención en Zacarías es precisamente que él no tenía la vista tan corta, es decir, él no estaba pensando exclusivamente en el nacimiento de su hijo, sino que su mirada abarcaba el plan redentor de Dios en su totalidad, y en particular, en específico, en este caso, a lo que tiene que ver con el pacto con David. Ahora, no solo eso, sino que inmediatamente después, los versículos 72 al 75, vamos a ver otra vez cómo hace alusión a un segundo pacto, a un segundo compromiso de Dios, a una segunda promesa de Dios con un hombre en particular también, y este hombre en particular es Abraham. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Aquí sí hace alusión a esta palabra pacto. De su pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y aquí enlaza el nacimiento de Juan con todo lo anterior. Pero en esta tercera parte hace alusión a un tercer pacto,
indirectamente. Fíjense versículo 76. Y tu niño, miren cómo lo enlaza con una conjunción copulativa. Y tu niño, es decir, enlaza lo anterior con el nacimiento de Juan. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Miren lo que dice, irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Se dan cuenta que él sabe que Juan no era un fin en sí mismo, sino que era un instrumento para poder manifestar al Mesías? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y eso exactamente es el ministerio de Juan. Por la, versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y ahí está haciendo alusión al tercer pacto, que es el nuevo pacto. Pacto davídico, el pacto abrámico y ahora el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto tenía que ver con ya directamente la manifestación, la aparición del Mesías. Es extraordinaria la forma en que enlaza todas las cosas, la manera en que él va describiendo en una alabanza todo esto. Y podríamos decir que Zacarías sí era un adorador bíblico, ¿cierto? Porque tenía en su mente todo lo que era el plan de redención y en una forma sintética, en unas par de frases, lo da a conocer de una manera extraordinariamente clara, precisa y preciosa también para nosotros. Por eso estamos en el día de hoy, después de tantos años estudiando este texto. Por eso yo quise ir paulatinamente, paso a paso, y hoy por lo mismo vamos a tomar lo que es el pacto, el compromiso que Dios hace con Abraham, tratar de conocerlo un poco también para que ustedes tengan una comprensión mejor y luego viendo cómo eso se relaciona precisamente con la llegada del Mesías. Hay dos cosas que ocurrieron en el momento en que podríamos llamarle la rebelión contra Dios, ¿cierto?, de las criaturas de Dios. Lo primero que ocurrió fue la rebelión, vamos a decirle, a darle ese nombre, ¿cierto?, una rebelión en los cielos, que fue la rebelión de Lucifer contra Dios. Su criatura más especial, más hermosa, más perfecta, que era Lucifer, se rebeló contra el Señor. Ahora, en esa rebelión, entonces, ¿qué ocurrió? ¿Recuerdan lo que pasó? Lo siguió la tercera parte de los ángeles que Dios había creado. De tal manera que podríamos decir en términos así, con mucho cuidado, podríamos decir que ahí hubo una especie de rompimiento del reino, porque una tercera parte de los ángeles acompañó en su rebelión a Lucifer y fueron expulsados de la presencia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hubo la rebelión de Lucifer, la rebelión espiritual, trajo como consecuencia el rompimiento del reino, en un sentido, ¿cierto? La usurpación temporal del reino también podríamos decirlo quizás en una forma mejor, y por consiguiente había un problema que solucionar. Lo segundo que ocurre, la segunda rebelión, como bien sabemos, se da aquí en la tierra, cuando la criatura también más extraordinaria que Dios había creado en la tierra, la corona de la creación que era el hombre, se rebela también contra Dios conscientemente y trae como consecuencia la condenación del hombre, ¿verdad? Y es el segundo problema que se presenta. Ahora, estas dos cosas, la rebelión del hombre, o la rebelión de Satanás o de Lucifer, que se transforma en Satanás, la usurpación temporal del reino como consecuencia, la rebelión del hombre y la condenación en consecuencia de la perdición del hombre, ¿cierto? La desfiguración, vamos a decirlo, de la imagen de Dios en el hombre por causa del pecado, está presente. Ahí están los dos problemas. ¿Cómo Dios va a abordar esos problemas? Ahora, no estamos hablando en el sentido de que eso se presentaron como accidente, o sea, como que Dios no sabía. Sabemos que Dios sabía todo, absolutamente, y por eso el plan que Él estableció fue desde antes de la fundación del mundo, antes que ocurriera nada de las dos rebeliones. Pero el plan de Dios incluía entonces el envío a la tierra de un redentor. Capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, donde Dios dice que un descendiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿recuerdan? Y la serpiente le iba a herir.
en el calcañar o en el talón. Ahora, eso es lo que tenemos como el antecedente del, vamos a llamarle así, la raíz del árbol de la redención, de todo lo que viene posteriormente. El resto de la Biblia se encarga entonces del desarrollo de ese plan de Dios para poder solucionar las dos dificultades que se presentan. Lo primero que hace entonces, dice que va a aplastar la cabeza de la serpiente. La cabeza, en términos generales en la Biblia, se utiliza también en términos metafóricos para hablar de autoridad, de poder. Al aplastar la cabeza es aplastar el poder, es terminar con el poder y la autoridad de alguien. Y además era un descendiente de la mujer y en consecuencia, como el pecado entró, ¿verdad? Por causa de la rebelión del hombre, entonces un descendiente de la mujer iba también a aplastar la cabeza de la serpiente, iba a ser en el proceso herido, circunstancialmente, no definitivamente, y obviamente ahí está apuntando hacia la muerte del Señor Jesucristo, pero la resurrección del Señor Jesucristo también. ¿Qué iba a traer como consecuencia eso? Iba a abordar el segundo problema. ¿Cuál era el segundo problema? La condenación, la perdición del hombre. A través de esa obra iba a venir entonces la redención del hombre caído. Notemos cómo eso es lo que pasa en Mateo, capítulo 1, versículo 1. Mateo es el evangelio del reino esencialmente y de donde muestra a Jesús como el Mesías. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo iba a solucionar el primer problema, el problema del reino usurpado temporalmente a través de un rey eterno? Hijo de David. ¿Recuerdan el pacto davídico? ¿Qué es lo que le prometió? Hijo de David. Y dice, hijo de Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, a través de David iba a solucionar el primer problema y a través digamos, del descendiente de David y a través de un descendiente de Abraham el segundo, que era la restauración del hombre, la redención, la salvación del hombre. Ahora, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 2. Yo quiero hacer toda esta introducción quizás un poco larga, pero es muy interesante porque uno conoce un poco más en términos globales lo que significa el plan de redención y el propósito que tenía. Versículos 14 y 15, lo hemos visto muchas veces este texto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para, miren, este es el propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El que tenía el imperio, la autoridad. Ese es lo que está diciendo. El imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, el primer objetivo, el primer propósito se cumple. ¿Dónde se cumple específicamente? En la muerte del Señor Jesucristo. La restauración del reino. El segundo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí los especifica. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En consecuencia, entonces, está hablando de que el cumplimiento perfecto se da en la persona de Cristo, pero específicamente en la muerte de Cristo. ¿Ven cómo el plan de Dios es absolutamente perfecto y puede abarcar los dos problemas que se presentan y solucionar al mismo tiempo los dos problemas? ¿Cuáles son los animales más simbólicos que aparecen en la Biblia? Y con esto completamos el cuadro. Respecto al rey y respecto digamos, a la redención del hombre. El león y el cordero, ¿cierto? El león que representa a los reyes, ¿sí? O al rey, y el cordero que representa la redención. Ahora, Apocalipsis capítulo 5 entonces. Sabemos el contexto, no había nadie que pudiese abrir el libro, la situación era compleja, estaba llorando Juan, versículo 4,
y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, miren, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Ven la asociación que hacen entre el rey David y el león? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ha vencido. Ahora, y miré y vi. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Porque le dicen, mira, en otras palabras, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y entonces dice Juan, y miré. Obviamente miró donde le indicó el anciano que estaba ahí, en la presencia de Dios, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Ven? Lo que está diciendo, que el mismo león de la tribu de Judá era el cordero. El león de la tribu de Judá tiene que ver con reinado, con la restauración del reino, porque ha vencido, y el cordero tiene que ver con la redención, porque también más adelante dice, y con tu sangre nos ha redimido de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ese es el cuadro completo de lo que es el plan redentor. Ahora, lo que llama aquí la atención positivamente es que Zacarías tenía todo eso en su cabeza, porque conecta los 3 pactos principales que se dan en la Biblia, los 3 pactos incondicionales, porque recuerden que a David le dice, y si uno de sus descendientes fallara, él iba a manifestar igual de su misericordia. En el caso de Abraham ocurre una situación similar, y en el caso del nuevo pacto, evidentemente el que actúa en una forma unilateral es Dios salvando al hombre. Lo vamos a ver después cuando nos aboquemos a ese estudio. Ahora entonces vamos, con ese conocimiento general, vamos a los versículos 72 al 75. Esta adoración, esta exaltación que él hace, tiene que ver entonces con el pacto con Abraham. Lo primero que llama la atención es que este, igual como los demás, es un pacto de misericordia. Fíjense, versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Para hacer misericordia. No está hablando de que esta persona, la cual elige, con la cual Dios se compromete en un pacto, es una persona que merece lo que va a recibir. Por el contrario, misericordia solamente se puede manifestar a alguien que no merece lo que recibe. O sea, si no hay misericordia, entonces debe haber juicio necesariamente, pero Dios actúa con misericordia y no con juicio. En este caso, sobre la persona que él elige. Es un pacto de misericordia. Está bañado por la misericordia de Dios. Y se aprecia de una manera especial en este caso porque la Biblia consigna de dónde venía Abraham y qué es lo que Abraham hacía cuando Dios lo escogió. Vamos a Josué. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Terminando ya el libro, cuando ya Josué está cerca de morir, él da 2 discursos extraordinarios, capítulo 23 y capítulo 24. Y en este segundo discurso que da Josué, hace una recapitulación de hechos del pueblo de Israel, para que las personas puedan reconocer la mano de Dios en todas las cosas que había hecho en favor del pueblo de Israel. Y obviamente comienza con la elección de Abraham. Reunió Josué todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, ahí está hablando del Éufrates, al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y escuchen bien, y servían a dioses extraños. Servían a dioses extraños, lo cual implica que también Abraham participaba de lo mismo. Ur de los Caldeos estaba en lo que conocemos normalmente, ¿cierto?,
como el Golfo Pérsico, en esa parte, arriba, un poco arriba, ahí estaba Ur de los Caldeos, era la Babilonia antigua. Y en ese lugar vivía Abraham y sus padres. ¿Y qué es lo que hacían ellos? No tenían conocimiento del Dios verdadero, adoraban a dioses falsos, a dioses extraños, así es lo que dice. Servían a dioses extraños. Por tanto, si nosotros pensamos que Abraham sí tenía ciertas cualificaciones espirituales o morales para ser llamado por Dios, obviamente estamos equivocados. Dios tendría que haber obrado con juicio sobre Abraham, igual como tendría que haber obrado con juicio sobre todo el resto de la humanidad, porque no adoraban ni servían al Dios verdadero. De tal manera que la única manera, y valga la redundancia, con la que Dios podía relacionarse con Abraham y llamarlo y hacer un pacto con él era por la misericordia. Por eso, entonces, es muy importante la frase de Zacarías. Él sabía que Abraham no merecía. Y una cosa interesante, los judíos tenían en alta estima a Abraham, al punto que algunos rabinos decían que Abraham no había sido justificado por fe, sino había sido justificado por sus obras, porque Abraham era una persona impecable prácticamente. Y eso era un contrasentido, porque obviamente no hay ningún hombre justo, como bien sabemos en la Escritura, no hay ni siquiera uno, pero Zacarías tenía claridad respecto a eso. Para hacer misericordia con nuestros padres, dice, y acordarse de su santo pacto. Por tanto, es un pacto de misericordia. Igual como el caso de David. David tampoco era perfecto, bien sabemos, Abraham tampoco era perfecto. De hecho, cuando después Dios lo llamó y finalmente estaba en Canaán, bien sabemos lo que pasó con Abraham. Abraham mintió descaradamente en 2 ocasiones. No solo eso, sino también entró en una relación con su sierva, lo que era culturalmente aceptable, pero desde el punto de vista de Dios no. De tal manera que es un pacto de misericordia. Ahora, aquí va a mencionar algunas cosas respecto a lo que Dios hizo entonces con Abraham por misericordia. Lo primero es la elección. El hecho de que Abraham no merecía algo bueno y sin embargo recibió eso que no merecía, revela que la elección de Dios no fue porque vio en Abraham a alguien que tenía algún merecimiento, sino por su pura misericordia que trata a los hombres no conforme a lo que merecen, sino a lo que necesitan. De esta manera lo entendía Zacarías, para hacer misericordia con nuestros padres. Dios escoge a Abraham conforme a su soberana voluntad para realizar con él un pacto que tendría repercusiones trascendentes para la salvación de los hombres. Porque aunque es un pacto que tiene que ver con la nación de Israel, los descendientes directos de Abraham, no obstante, dice en una parte del pacto que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces iba a ser un pacto que iba a tener una repercusión mundial. En todas partes y en todo lugar, hoy hay hijos de Abraham por la fe. No descendientes físicos, y después lo vamos a ver cuál es la diferencia que hace la Biblia, sino descendientes espirituales. Por tanto, este pacto y este llamamiento, esta elección de Dios fue una elección incondicional. Fue una elección incondicional. En segundo lugar, está el llamamiento. Mientras él aún vivía en Ur, Dios lo llamó ordenándole lo siguiente. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 3. Hechos capítulo 7, versículo 2 y 3. Esto es un discurso, ¿cierto? Una predicación en realidad que expuso Esteban, el primer mártir cristiano, y por eso precisamente fue apedreado. Ahora, otra vez es extraordinario el conocimiento que tenía Esteban de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y cómo va hilando su predicación hasta finalmente confrontar a los judíos de esa época. Pero ¿cómo comienza? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. O sea, lo que aparece en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, no es el primer llamamiento de Abraham, es el segundo llamamiento. O sea, digamos, es la expresión de lo que Dios ya había dicho antes. El de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, ¿dónde se da?
en Harán, en el norte, en Siria. Este primer llamamiento, según lo que dice Esteban, fue en Ur de los Caldeos, porque esa es una forma de decir cuál es la provincia o el sector, como se llamaba, Mesopotamia. Entonces dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Y cómo sabemos que lo que dice Génesis 12, versículos 1 al 3, es una reiteración? Porque el mismo texto lo dice. Vamos ahora a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Miren cómo comienza el texto. Pero Jehová había dicho, ya lo había llamado. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Jehová había dicho. Ahora, Dios le repitió su llamado. Vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti, y aquí le hace las promesas primeras. Y haré de ti una nación grande, una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay ciertas características del pacto que son evidentes en el texto y que no podemos nosotros interpretarla espiritualmente o espiritualizar el texto, sino literalmente. Fíjense. Primero, le promete una gran nación. Pero, recuerden la situación de Abraham y Sara, eran estériles. Es decir, Sara era estéril y Abraham llegó al momento donde ya no podía concebir hijos. Ahora era imposible humanamente, sin embargo Dios le hace la promesa, y haré de ti una nación grande. Y ahí está hablando de un pacto nacional, una nación grande. En segundo lugar, le dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y aquí está hablando de una bendición particular. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Y en tercer lugar dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. O sea, había una cierta protección sobre Abraham. Y luego hay una expansión universal, una promesa universal. Y bendeciré o serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No sé si lo ven. Es decir, es una promesa personal de bendición para Abraham. Es una promesa nacional porque hará de él una gran nación. Y es una promesa universal. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahora, es importante entender esto porque después se puede caer en confusión. Porque la promesa personal Dios la cumplió perfectamente con Abraham. La promesa nacional todavía no se cumple completamente. Y la promesa universal se está cumpliendo. ¿Me escucharon bien? Así que vamos a tener eso en cuenta. Ahora, el pacto en sí, y esto es lo tercero, el pacto en sí no se ratifica hasta el capítulo 15. ¿Por qué? Porque necesitaba ser ratificado con sacrificios de animales, según la costumbre y la tradición y la cultura de ese tiempo. Vamos al capítulo 15, versículo 8. Entre paréntesis, los versículos anteriores muestran que Abraham todavía creía que era imposible que él y su mujer tuvieran un hijo. Y lo dice, versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y ahí estaba pensando en su mayordomo, su damaseno, el mayordomo Eleazar, que era de Damasco, ¿cierto? Pero que era uno de sus esclavos, de sus siervos. Pero Dios le dijo, versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y aquí está la ratificación del pacto. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en una buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cardomeos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Notan que aquí se ratifica el pacto, ¿cómo? Fíjense lo que dice, en aquel día hizo Jehová un pacto. Antes habían sido hechas las promesas, ahora viene la ratificación del pacto. Ahora, este pacto, no porque Abraham haya creído completamente y perfectamente, sino porque su fe todavía era imperfecta, sino porque Dios se comprometió por misericordia. Ahora, Dios trata con el pueblo de Israel siempre sobre la base de su pacto, del pacto con Abraham. Fíjense, vamos por favor a ir a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, un texto también muy conocido, lo hemos citado en otra ocasión, y ahora es pertinente por precisamente la motivación que Dios tuvo y porque calzan con lo que dice el Zacarías. Y acordarse de su pacto, dice, ¿cierto? Del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Vamos al capítulo 7, versículo 6 de Deuteronomio. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, está refiriéndose a Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, misericordia, ¿cierto? Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Cuál es el juramento que juró a vuestros padres? El pacto con Abraham. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto es lo que está diciendo aquí Zacarías. Y acordarse de su pacto, no en el sentido que Dios se olvidó, sino en el sentido que Dios vuelve otra vez a seguir desarrollando el pacto y particularmente en este sentido a través de la aparición o la manifestación del Mesías. Todo este es lo que guía lo que está diciendo Zacarías. Ahora volvemos al capítulo 15 de Génesis porque es muy importante. Cuando se ratificaba un pacto, se partían los animales y se lo colocaba uno al lado del otro de tal manera que se hacía un camino y los dos pactantes pasaban por entre las partes cortadas y de esa manera ratificaban el pacto. De esa manera estaban diciendo yo estoy de acuerdo y el compromiso se ratifica de esta forma. Los dos contratantes en el pacto pasaban por él. Pero ¿qué es lo que ocurrió ahí? En el caso del pacto de Abraham de Dios con Abraham. En una forma dramática y unilateral, Dios sella el pacto,
porque solamente Él pasa por en medio de los animales, porque Abraham estaba dormido, ¿recuerda? Sacrificar y partir los animales sacrificados era la manera en que se sellaban los pactos, y ambos contrayentes pasaban por en medio de los animales sacrificados como una manera de confirmar su compromiso con el pacto acordado. Sin embargo, en este caso es solamente Dios quien pasea por entre los animales partidos. ¿Cómo vemos eso? Porque había una antorcha que pasaba por entre los animales partidos. Obviamente no había nadie que llevara la antorcha. Era evidente que era Dios mismo, ¿cierto?, el que pasaba por allí. Y esto significa que es un pacto incondicional, una promesa, donde Dios se compromete unilateralmente a cumplir con él. Sin embargo, también es verdad que las bendiciones de ese pacto llegarían si las personas creían efectivamente en él. Y por eso es que antes dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, el disfrutar de las bendiciones que prometía Dios se disfrutaban o se hacían vivas, digamos, reales en la vida de las personas, o en este caso de la nación, cuando creían en lo que Dios había establecido. Y eso es lo que más adelante se ratifica a través de un hecho dramático también en la vida de Abraham. ¿Recuerdan cuando Dios le dice que vaya y sacrifique a su hijo Isaac? Esa es la evidencia que Abraham había creído, porque la fe es la fe en acción, es decir, la fe no es un asentimiento intelectual, sino una realidad, una obediencia a lo que Dios ha establecido. Ahora, el cumplimiento perfecto de este pacto, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Otra vez volvemos, en el caso anterior, un descendiente de David y que era un gran salvador, ¿cierto? Ahora es un descendiente de Abraham. Capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice Pablo y lo explica de una manera, con una claridad meridiana, es decir, muy fácilmente entendible. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, plural, sino como de uno, singular. Y a tu simiente, la cual es Cristo. No hay ningún comentario que hacer al respecto, ¿cierto? Está muy claro. Cuando Dios le dice a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Pablo aclara, no le dice, y en tus simientes, sino en tu simiente, singular. Y tu simiente, y la simiente, dice, es Cristo. Por tanto, cuando Zacarías dice que en realidad Dios se acordó de su pacto, Zacarías está pensando en el Mesías, porque el Mesías, el descendiente, la simiente de Abraham, era el que venía a cumplir con ese pacto. ¿Están captando más o menos la línea de pensamiento de este hombre de Dios que expresa con una gratitud tremenda y con un cántico de adoración tan extraordinario y tan profundamente teológico su gratitud a Dios por lo que Dios estaba haciendo? Él era totalmente consciente de que dicho cumplimiento ya estaba a las puertas, y esto lo llena de gozo y gratitud. Ahora, versículo 73 dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Y aquí está hablando específicamente de un texto del Antiguo Testamento, que es Génesis capítulo 22, después de que Dios le dijera a Abraham que sacrificara a su hijo, después de que Abraham había obedecido, luego de que Dios le dice, no es necesario porque hay un carnero que está trabado por sus cuernos en una zarza, sacrifícalo a él en lugar de tu hijo. El versículo 16 al 18, a través del ángel dice lo siguiente. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia
poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. A eso está haciendo específicamente alusión aquí Zacarías. Versículo 73, ahí dice, he jurado por mí mismo, dice Dios en el texto que leímos, ¿cierto? Y aquí dice que se acordó Dios del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Ahora, el versículo 74 complementa que nos había de conceder que librado de nuestros enemigos, dice, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Notemos que había un propósito en todo esto. ¿Cuál era el propósito final y supremo que había detrás de este juramento que Dios se hizo a sí mismo, que le iba a conceder a Abraham y la descendencia de Abraham? El propósito era que iba a tener o iba a redimir un pueblo. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto ahí? Para que sin temor le serviríamos, dice Zacarías. Para sin temor le serviríamos. Es decir, la liberación de los enemigos tenía como propósito ¿qué cosa? Que sirvieran a Dios. Y esa palabra se traduce en otros contextos del Nuevo Testamento como adorar. Es decir, servir es adorar. Adorar es servir. Nadie sirve a Dios si no realmente tiene en su corazón la adoración a Él, la gratitud por lo que Él ha hecho y lo adora y lo reconoce como tal. Nadie adora a Dios si no le sirve. El propósito entonces es reunir a un pueblo, redimir a un pueblo para que ese pueblo lo adorase. La gloria de Dios siempre es el propósito final de todo el plan de redención. Es el propósito también redentor para nosotros, los que no somos judíos, que es que podamos practicar el servicio, la adoración a Dios. Y es el punto central que menciona Pablo en Romanos, por ejemplo, capítulo 6. No vamos a leer más textos porque si no el tiempo nos va a alcanzar, pero allí dice que, o muestra que el temor a Dios lo provoca el pecado. El pecado es el que provoca ese temor, ¿cierto? Y el Mesías, ¿qué es lo que hace al venir? Hace desaparecer la paga del pecado y restituye la imagen de Dios en nosotros. La imagen desfigurada de Dios, no perdida. Algunos dicen, perdimos la imagen en el huerto del Edén. No, se desfiguró la imagen de Dios. Y por eso el hombre todavía sigue siendo digno del punto de vista de por ser hecho a la imagen de Dios. De lo contrario no tendría mucho sentido ese respeto también que tenemos por la vida. Se desfiguró la imagen de Dios. ¿Y qué viene a hacer el Señor Jesucristo a través de la redención? Lo que hace es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Porque ¿cuál es el propósito de la redención? Que seamos conformados, hechos a imagen de Jesucristo. ¿Y cuál es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. Entonces, restituye la imagen de Dios en la humanidad caída para que nuevamente sea posible la comunión con Dios. ¿Y cómo puede haber comunión con Dios? Recuerden lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en el Sinaí. Dios decía, no se acerquen, el que se acerca muere. ¿Qué pasa en el Monte Calvario? El Señor desde ahí en adelante dice, vengan a mí. De hecho, antes ya en su vida lo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego de que Él traspasó los cielos y presentó su ofrenda perfecta, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es decir, vuelve a haber comunión, pero aquí dice, acerquémonos confiadamente, o sea, sin ningún temor. Y eso es lo que dice Zacarías, dice que librado de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Sin temor, porque ya el que producía el temor, ya fue eliminado ese obstáculo que había para que existiera verdadera comunión. Dicha adoración o servicio debe ser realizado con dos características también singulares que menciona allí Zacarías. Dice, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. En santidad y en justicia.
delante de Él todos nuestros días. Este es un requisito imprescindible, la santidad, para cada creyente. No se puede servir al Señor en pecado. La santidad conviene a cada hijo de Dios que sirve al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, lo dice de esta manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, el propósito es servir, adorar al Señor. Pero ¿cómo se sirve y adora al Señor adecuadamente? En santidad. Eso es lo que está diciendo allí Zacarías. En santidad le serviríamos. Zacarías entendía muy bien esto porque era sacerdote. Y él añoraba el momento en que el Mesías se manifestara a Israel y el pueblo lo reconociera como tal y le sirviera consecuentemente en santidad. Eso es lo que él esperaba. En segundo lugar, dice, en justicia. En justicia. No se puede servir al Señor y no vivir una vida justa respecto de los hombres. Fíjense cómo la santidad tiene que ver con nuestra relación con Dios y la justicia tiene que ver con la relación con las demás personas. Aquí la justicia implica justicia práctica, no justicia en términos de justificación del pecado, porque cada creyente es revestido con la justicia de Cristo, pero debe vivir en consonancia con eso. Y aquí está hablando de las relaciones interpersonales. Hay personas que dicen, yo estoy bien con Dios, tengo problemas con algunas personas en la iglesia, pero estoy bien con Dios. ¿Es posible eso? No es posible. No es posible. Esa persona que dice eso está autoengañando. No se puede estar en problemas con las personas y bien con Dios. Eso lo dice Juan en una manera clara cuando dice que si no amamos a nuestro hermano a quienes vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos? En consecuencia, lo que está diciendo que la manera de servir y adorar a Dios tiene que ver primero con santidad y tiene que ver también con justicia, es decir, en nuestras relaciones interpersonales. Ahora, y esto daría para mucha explicación, algún día probablemente vamos a hacer algo más extensivo, pero Zacarías no sabía que el pueblo de Israel rechazaría al Mesías, ¿verdad? Esto fue lo que ocurrió posteriormente, y esto ha significado que las bendiciones del pacto no se han derramado plenamente sobre los descendientes físicos de Abraham, o sea, los judíos. Es decir, todavía Israel como tal, los judíos como tal, no reciben todas las bendiciones del pacto de Abraham. ¿Por qué razón? Porque todavía ellos rechazan al Mesías. Sin embargo, todos aquellos que creen en Jesús como el Cristo, el Mesías, el Salvador, independientemente de si son judíos o son gentiles, tienen y disfrutan de las bendiciones, de las promesas, en términos espirituales, hechas a Abraham. Independiente de su raza, el pueblo, lengua o nación, son librados del enemigo más terrible que Satanás, dejan de temer porque el perfecto amor echa fuera el temor, dice la Biblia, y están en condiciones de servir a Dios en santidad y justicia todos los días de su vida, es decir, cada creyente. O sea, la iglesia, ¿verdad? Porque se transforman en descendientes espirituales de Abraham. Eso dice la Biblia. Todo el que es de la fe de Abraham es un hijo de Abraham. Pero ojo, en ese sentido. Ahora, recuerdan que no solo era una promesa universal, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, sino también nacional, respecto al pacto. Por tanto, ya que estamos terminando, por tanto, por lo cual, no es lo mismo esto que decir que las promesas que no se han cumplido literalmente a Israel, ahora se cumplen espiritualmente en la iglesia. Eso sería espiritualizar el texto. No es lo mismo.
Efectivamente, la Biblia dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es hijo de Abraham, pero hijo de Abraham en términos espirituales. Pero el capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo aclara que Dios no ha desechado para siempre a Israel. Y ahí está hablando como nación. Yo quiero que vayamos, no tenemos mucho tiempo, pero vayamos un momento nada más para que podamos ver eso en tres declaraciones. Los versículos 1 del capítulo 11, versículo 1 al 10, está explicando que Dios no ha desechado completamente a Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo allí no habla como el apóstol de los gentiles, habla como un descendiente de Abraham, literal, físico, de la tribu de Benjamín. Ahí está hablando de Israel. Y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. En el griego esa frase es muy fuerte. Dice, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, jamás se diga que Dios ha desechado a su pueblo. Eso hasta el versículo 10. No tengo tiempo para desarrollarlo. Pero luego, en el versículo 11 en adelante, va a decir que Dios no ha desechado a su pueblo, o no ha caído su pueblo, no ha tropezado Israel definitivamente o finalmente. No ha desechado Dios a su pueblo completamente. Y ahora no ha tropezado los israelitas para que cayeran finalmente. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. A provocarles a celo, estaba diciendo que todavía el pueblo de Israel existe como tal y la relación de Dios existe como tal, pero de una manera distinta. Ahora, en el versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, y se refiere al creyente gentil, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas, dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, ese es el problema de Israel, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, contexto Israel, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Ahí está la clave. Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿Qué significa? Que todavía pueden arrepentirse. No solo en este tiempo, sino en el tiempo futuro. Cuando obviamente más adelante dice claramente, ellos van a creer. De tal manera entonces que, versículo 25, es una clave, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Esa es una promesa de Dios. Si Dios no cumpliera las promesas literales a Israel, no sería Dios. Ahora, nosotros somos privilegiados porque al habernos escogido el Señor de todo pueblo, lengua y tribu y nación, y al haber el Señor cumplido con la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en las cuales estamos nosotros también, hoy disfrutamos de las bendiciones del pacto de Abraham por la fe. Pero un día, Israel literalmente también. Y aquí no está hablando necesariamente de que cada persona en Israel se va a convertir, sino todo el remanente de los que verdaderamente van a creer. ¿Por qué tienen endurecimiento en parte? Por su incredulidad. ¿Por qué serán aceptados? Por la fe. Porque la salvación siempre es por la fe.
Padre, gracias por este tiempo, gracias por darnos de tu palabra, alimentarnos con ella. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad al habernos injertado como olivo silvestre en el olivo natural, ese pueblo que tú escogiste, Señor, y que por su incredulidad nosotros tenemos la oportunidad de poder ser parte de los tuyos, de tu pueblo especial, de tu iglesia. Pero también dice tu palabra que tú un día también tendrás misericordia de Israel y los llamarás a arrepentimiento. Esa fe que tú nos has dado a nosotros también es una fe que le darás necesariamente a ellos, porque tú cumples perfectamente tus promesas. Gracias por tu fidelidad. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.